hemos venido, en el segmento del mundo de los impuestos, hemos venido abordando temas de tanta importancia como los reductos o el impacto de la amnistía fiscal o la revalorización patrimonial post vencimiento de la vigencia de dicha ley. Hemos visto temas de mucho interés, como es el cumplimiento fiscal, y parte del cumplimiento fiscal debe incluir la prescripción, que es los periodos mediante los cuales ya no hay obligatoriedad de cumplimiento fiscal. Francisco, ¿tú pudieras hacerme el favor de abrir ese comentario respecto a lo que es la prescripción? ¿Cómo no, Hermógenes? Vamos a ver si podemos hacer un breve resumen de este tema, que es sumamente interesante porque tiene que ver con la seguridad jurídica tan necesaria para generar confianza entre los administrados y la administración. El cumplimiento fiscal que hablábamos en el programa anterior se basa en plazo y los plazos pasan por ese periodo de prescripción donde el legislador le otorga a la administración tributaria un periodo para que gestione el cobro de la deuda tributaria. Y si no lo hace en ese periodo, entonces le veda la posibilidad de continuar requiriendo la obligación de pago a los contribuyentes. Y esto da seguridad jurídica, da certeza en el sistema tributario, pero no siempre se entiende lo que el legislador ha querido tratar. Entonces, cada impuesto tiene una forma de prescripción o un inicio del periodo de cómputo de la prescripción de ese plazo. Yo me voy a referir un poco al impuesto sobre la renta, que da un vínculo permanente por la declaración anual que debe presentar todo contribuyente, persona física o persona jurídica, a la Dirección General de Impuestos Internos. Y dentro de este contexto vamos a hablar de las distintas situaciones que se dan dentro de un cumplimiento óptimo, donde no hay intervención de la administración tributaria más allá de la recaudación y donde hay intervención de la administración tributaria con resultado de diferir la prescripción o de fiscalizar e interrumpir la prescripción. Entonces, una declaración jurada abarca un periodo fiscal. Sabemos que hay 4 fechas de cierre para el caso de las empresas, que son el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Una de esas 4 fechas debe ser elegida por la empresa para su cierre del ejercicio fiscal. Para la persona física el cierre es el año calendario, el 31 de diciembre. Entonces hay un periodo posterior al cierre para la presentación de la declaración, que es 120 días después del cierre para las empresas y el 31 de marzo del año siguiente para la persona física. A partir de ese vencimiento del plazo, comienza a correr el periodo de la prescripción. Y la prescripción no es más que una forma de extinción de la obligación tributaria o de impedirle a la administración reclamo de cobro de impuestos o al contribuyente reclamo de devolución de impuestos si ya están en periodo prescrito. Entonces, por ser una forma de extinción de la obligación tributaria, reviste gran interés. Entonces vamos a ver cómo se suspende la prescripción y cómo se interrumpe. El periodo general de la prescripción para el caso del impuesto sobre la renta es de 3 años a partir del inicio del cómputo del periodo de prescripción.
siempre y cuando el contribuyente haya presentado su declaración de manera regular, haya pagado su impuesto y la administración tributaria no haya intervenido de manera administrativa a extender ese plazo. Hay acciones que puede hacer la administración tributaria de suspensión de la prescripción y extender el periodo de 3 a 5 años. Y está la parte de la interrupción. Cuando se interrumpe la prescripción, y la interrupción, a diferencia de la suspensión, es que se borra todo el periodo transcurrido y se va a iniciar cada vez un nuevo periodo de 3 años. ¿Cómo, cuándo y dónde se origina esto? Cuando la administración tributaria fiscaliza a un contribuyente, le determina varias posibilidades. Uno, sin interés fiscal, si todo lo que encontró estaba correcto, y ahí va a cerrarse el expediente fiscalizado. 2, con ajustes que pueden ser por interpretación de la ley, con los cuales el contribuyente está de acuerdo, paga y cierra el caso. O ajustes con los cuales el contribuyente no está de acuerdo, por entender que es un exceso de la administración tributaria, y entonces se abre una litis, se abre una controversia y el legislador le otorga recursos legales al contribuyente para defender su causa de manera legítima. Dentro de este contexto se borra todo el periodo transcurrido hasta ese momento y se inicia un nuevo periodo de 3 años de la prescripción que debe irse renovando cuando el contribuyente no está de acuerdo pero tampoco paga y la deuda permanece en cobranza, y cada intervalo de 3 años hay que estar recordando que esa deuda está pendiente, y ahí la prescripción no opera a los 3 años porque está interrumpida. Si en cambio el contribuyente eleva recursos y va a la parte administrativa primero, dentro del periodo de vigencia, si dentro de los ajustes le han determinado partidas que se consideran dentro de un periodo prescrito, debe invocar la prescripción. ¿Qué significa esto? Que no es automático. Claro. Si la administración se excede en el plazo y reclama deuda de un periodo prescrito, el contribuyente debe invocar que está prescrito y la administración evalúa de nuevo el caso, lo reconoce y declara la extinción de la obligación por esta prescripción. Yo no quiero monopolizarlo todo porque te veo medio inquieto, así que te paso la palabra. Estoy inquieto absorbiendo, o sea, el que está succionando no puede estar tranquilo porque entonces cesa en esa función y puede prescribirle lo que está captando. Pero sí hay, Alcedo, una máxima dentro de algunos administradores fiscales, y es que la deuda no vence, que el que debe, debe. Y si tú debes del año 2000 y estamos en el 22, tú debes que te olvides de los 3 años. Y lo otro es una práctica iniciada hace muchos años, mediante la cual al cierre de un periodo, generalmente diciembre, que es donde está la gran masa de empresas contribuyentes, de enviar una notificación masiva con el objeto de mantener vigentes los periodos. Sí, eso te iba a comentar, que he notado a veces esa práctica de la DGI y me preocupaba, y me gustaría oír la opinión de Francisco, porque decimos en el aspecto beisbolístico, eso es como un palo acechado, pero a lo último mandar eso como para extender la prescripción. No, eso no es un palo acechado, eso es una previsión que hace la administración tributaria para extender el periodo, pero eso se convierte en un elemento totalmente contraproducente, porque el contribuyente termina perdiéndole respeto a la administración cuando le notifica que va a iniciar
una fiscalización, extiende el periodo de 2 años y no la inicia. Exacto. Eso pasaba con mucha frecuencia. Entonces, si hay 3 años, la pregunta es, ¿qué porcentaje de los contribuyentes se fiscaliza anualmente? ¿O se fiscalizaba en el momento que no había tanta tecnología? Era entre un 2 y un 3% Uy, qué poco. del universo de los Muy contribuyentes. poco, sí. Quiere decir que en 3 años podían fiscalizar hasta un 9%. Quedaba más del 90% sin fiscalizar. Y eso eliminaba un poco la parte de riesgo subjetivo, que hoy día con la tecnología se mantiene. Y el concepto de que la deuda no vence. Siempre y cuando se va renovando el recordatorio. Exacto. Si no se hace la renovación, la vence y dentro del intervalo de los 3 años queda automáticamente prescrita. Quiere decir que el que tiene casos pendientes de cobro debe estar detrás del contribuyente a intervalos de cada 3 años, mandándole la cartita, recordándole que tiene esa deuda pendiente. Yo creo que te iba a decir que, en adición a eso, que le iba a agregar, de que ya hay medios compulsivos para el cobro, ¿no? De que hasta conozco el caso de alguien que me abordó. Me dijo, mira, hay un señor que lo que hace es letreros, algo así, letreros. Y ese señor tiene en su casa y le mandaron a un cobro coactivo, ¿no? Así es. Lo enviaron a cobro El departamento de cobranza es muy Le activo. dije, en ¿cuánto es? Me dijo 80,000 pesos. Para él, quizá es una fortuna. Exacto. Para la administración tributaria, eso es poca cosa, Inmaterial. completamente. El departamento de cobranza de la administración tributaria es muy activo y muy celoso y trata de mantener al día la vigencia de la deuda y de inscribir oposición a los bienes del deudor como una garantía de que va a cobrar en algún momento. Sí, así mismo, Alcedo, se acabó el tiempo. Digo, el tiempo no se acaba. El espacio para nosotros seguir hablando. Exacto. No, y lo importante es agregar a eso que yo digo, Francisco. ¿Vas a agregar? Como siempre he escuchado que la DGI considera a la empresa como socio, debe facilitar las cosas para que de esa manera haya mayor recaudación y menos conflicto. Yo creo que un buen eslogan cerraría el espacio y el segmento. La reforma tributaria integral está demorada, no olvidada. Alcedo. Sí, a nuestra teleaudiencia y radio escucha que siga con nosotros, que Balance Financiero siempre trae buenas noticias e informaciones. Gracias por su sintonía, su fidelidad y nos encontramos la próxima semana.